¿Cuántas decisiones crees que tomas al día? Miles probablemente, aunque la mayoría no se sienten como decisiones reales. ¿Qué ropa usar? ¿Qué comer? ¿Qué video ver en YouTube? Si vale la pena levantarse de la cama o seguir scrollando 5 minutos más. La mayoría las toma en piloto automático sin pensar mucho, y algunas de esas decisiones automáticas involucran firmar cosas. Así que dime, ¿alguna vez has firmado algo sin leerlo? Claro que sí, todos lo hemos hecho. Términos y condiciones de Netflix, la política de usuario cuando instalas Fortnite y ese mensaje eterno de actualización de WhatsApp. Deslizas una y otra vez lo más rápido que puedes para salir de ahí y acepto. Pero hay un documento que firmas sin leer que es más importante. Se llama consentimiento informado. Y lo firmas cada vez que vas al médico a hacerte algo, una cirugía, un estudio, a veces por una simple extracción de sangre. 3-4 páginas de letra pequeña explicando todos los riesgos posibles de lo que sea que vayan a hacerte. Y la mayoría de gente, seamos honestos, lo firma sin leer, porque si no firmas, ¿qué vas a hacer? ¿No continuar con el procedimiento? Así que firmas. Pero ese papel que firmas sin leer existe por una razón muy específica, y esa razón tiene que ver con la historia de médicos siendo juzgados por crímenes de guerra. ¿Sabes cuándo se inventó el consentimiento informado? 1947, 77 años. La medicina tiene miles de años, Hipócrates curaba gente hace más de 2000 años, pero esto de preguntarle al paciente si está de acuerdo tiene menos edad que tu abuela. ¿Por qué? Porque antes de 1947 los médicos simplemente hacían lo que consideraban necesario, sin preguntar, sin explicar, sin compromiso previo. Y tuvieron que pasar cosas realmente horribles para que alguien dijera, oye, tal vez deberíamos preguntarle a la gente primero. En el video anterior hablamos de cómo se creó el conocimiento médico durante la Segunda Guerra Mundial, experimentos sin consentimiento, personas usadas como material de laboratorio desechable. No voy a repetir todo eso, si no lo viste, ve a verlo. Lo relevante aquí es qué pasó después, porque cuando terminó la guerra y empezaron los juicios de Nuremberg, no solo a generales y políticos, también hubo un juicio específico para médicos. El mundo tuvo que enfrentar una pregunta muy incómoda. ¿Cómo llegamos aquí? Porque estos no eran médicos marginales trabajando en un sótano clandestino, eran profesionales universitarios, decanos de medicina, médicos con doctorados y publicaciones en revistas respetadas. Joseph Mengele era un médico graduado con doctorado en antropología. Karl Brandt era el médico personal del líder del régimen. Estos tipos no eran personas cualquiera. Y en Japón lo mismo, la unidad 731 dirigida por Shiroishi, microbiólogo de la Universidad de Kioto. Miles de prisioneros usados como material experimental. No voy a entrar en detalle porque no hace falta. El punto es, esto no fue una obra de unos locos aislados. Fue un sistema. Y lo fascinante, lo verdaderamente perturbador, es qué pasó después de la guerra con esos científicos japoneses. Estados Unidos llegó y les dijo, dennos todos sus datos de investigación y no los juzgaremos por crímenes de guerra. Eso ya se los había contado en el video anterior, pero un dato más interesante, ninguno fue juzgado, varios terminaron siendo profesores universitarios respetados, inclusive uno llegó a dirigir la Cruz Roja japonesa, la Cruz Roja. Qué irónico es quedarse muy corto. Mientras tanto en Nuremberg se estaban juzgando a los médicos alemanes y su defensa fue reveladora. El juicio de los médicos empezó en diciembre de 1946, 23 acusados. La acusación, experimentos sin consentimiento, tortura disfrazada de ciencia, eliminación sistemática de personas consideradas prescindibles. Y la defensa dijo algo que puso nervioso a los fiscales. Estados Unidos hace lo mismo con sus prisioneros. Y técnicamente tenía razón. En ese momento en Estados Unidos estaba haciendo experimentos en prisioneros, malaria, disentería y anthrax. A veces con consentimiento, a veces con incentivos económicos tan altos que era imposible rechazarlos, a veces simplemente sin preguntar. Los fiscales se pusieron incómodos porque la defensa no estaba mintiendo. La diferencia, y aquí está el matiz, es que el régimen alemán lo había convertido en una política de Estado industrial, masivo y sistemático. Pero el punto quedó flotando en la sala. Si vamos a juzgar esto, ¿dónde está la línea? Y aquí hay algo que mucha gente no sabe y es que me parece fascinante. Alemania ya tenía regulaciones sobre experimentación humana antes del régimen nazi. En 1931, 14 años antes de que terminara la guerra, el gobierno alemán publicó directrices que protegían a sujetos vulnerables y requerían consentimiento informado. Eran bastante avanzadas para su época. El régimen simplemente las ignoró, los borró, lo reemplazó por su propia versión ética.
lo cual te dice algo importante: tener códigos escritos no garantiza nada si el sistema decide no seguirlos, pero bueno, sigamos escribiendo códigos de todas formas. Y al final el juicio de Nuremberg, 7 médicos fueron condenados a muerte, 9 cadenas perpetuas, el resto absueltos o penas menores. Y lo más importante, el tribunal redactó 10 principios que deberían regir cualquier experimentación médica en humanos. La llamaron el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg tiene 10 puntos, voy a resumirlos porque algunos son redundantes y la mayoría de los documentos legales son 70% relleno de todas formas. El punto número 1 es el más importante. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Absolutamente esencial. No sería bueno tenerlo, no sería genial. Esencial. O sea que tuvieron que escribir en un documento legal internacional que no puedes hacer experimentos médicos en personas sin preguntarles primero. Aparentemente eso no era obvio. Lo cual te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo funcionaba la medicina antes de 1947. Los otros 9 puntos son variaciones de esa idea central. El punto 2. La experimentación debe tener justificación científica sólida. O sea, tengo curiosidad de ver qué pasa si le inyecto esto. ¿No es un protocolo de investigación válido? ¿Quién lo hubiera pensado? Punto 3. Debe basarse en estudios previos en animales cuando sea posible. Pruébalo primero en ratas, luego en conejos, luego en humanos. Aparentemente este orden no era obvio para todos, había jerarquía según veo. Punto 4. El riesgo debe ser proporcional al beneficio esperado. O sea que no puedes matar a alguien solo para confirmar una hipótesis random. Punto 5. Debe haber personal calificado supervisándolo. Necesitas médicos reales, no tu primo que cree que sabe medicina solo por haber visto House. Punto 6. El sujeto puede retirarse cuando quiera, sin dar explicaciones. Me quiero ir significa me quiero ir. No dame 5 razones válidas primero. Punto 7. El investigador debe detener el experimento si ve peligro real. Veamos cuánto aguanta, si sobrevive lo usamos de nuevo. Todo muy razonable, todo muy no puedo creer que tengamos que escribir esto explícitamente. El problema es que el Código de Nuremberg no era ley, era una recomendación moral del tribunal militar que estaba ocupando Alemania después de ganar la guerra. Ningún país estaba legalmente obligado a seguirlo, y no lo siguieron. Estados Unidos siguió experimentando en prisioneros hasta los años 70. La Unión Soviética ni siquiera reconoció el código. Reino Unido lo ignoró en gran medida, Francia también. El código existía, estaba ahí, escrito, publicado, pero no tenía dientes. Y entonces empezaron a salir casos que mostraba que escribir reglas bonitas no era suficiente. Willowbrook, 1956. Una institución para niños con discapacidad intelectual, sobrepoblada, mal administrada, condiciones deplorables. Había brotes constantes de hepatitis, los niños se contagiaban entre sí todo el tiempo, y un grupo de médicos liderados por Saul Krugman pensó: ya que estos niños van a contagiarse de todas formas, ¿por qué no les infectamos deliberadamente en un ambiente controlado para estudiar la enfermedad? Les decían a los padres que la escuela estaba llena, no que no había cupo, pero que había más espacio disponible en la unidad especial de hepatitis. Si querías a tu hijo con discapacidad, entrará a la única institución disponible. Tenías que escribirlo en el experimento. Eso no debería ser un consentimiento informado. Cuando esto se hizo público años después, la defensa de los médicos fue: pero avanzamos el conocimiento sobre hepatitis, desarrollamos vacunas gracias a esto. Esto pasó después de Nuremberg, después del código, en Estados Unidos, en Nueva York. Experimentos de radiación. Y Willowbrook no era un caso aislado. Durante la Guerra Fría, entre los años 40 a los 70, el gobierno estadounidense realizó cientos de experimentos secretos exponiendo a personas a radiación, no soldados en zonas de pruebas nucleares, sino civiles, pacientes en hospitales que pensaban que estaban recibiendo un tratamiento, prisioneros, mujeres embarazadas. En algunos casos inyectaban plutonio a pacientes sin decirles tan siquiera qué era, y en otros exponían a niños con discapacidades a radiación para estudiar los efectos. Consentimiento no existía, todo era clasificado, seguridad nacional, ya sabes cómo va esto. Cuando esto salió a la luz en los años 90, el gobierno tuvo que admitirlo públicamente y pedir disculpas. Pero el daño ya estaba hecho, las personas ya habían perecido. Henrietta Lacks, 1951, Baltimore Hospital Johns Hopkins. Si eres médico o alguien muy curioso, alguna vez debiste haber escuchado el caso de Henrietta Lacks, mujer afroamericana de 31 años, llega con cáncer cervical agresivo. Durante su tratamiento, un médico tomó una muestra de su tumor.
sin preguntarle, sin decirle para qué. Esas células resultaron ser extraordinarias, inmortales, se reproducían indefinidamente en laboratorios. Las llamaron células HeLa. Hoy las células HeLa son una de las herramientas más importantes de la investigación médica mundial. Se han usado en decenas de miles de estudios, ayudaron a desarrollar la vacuna de la polio, se usan en investigación de cáncer, VIH, COVID, genética. Hay toneladas, literalmente toneladas de células HeLa en laboratorios de todo el mundo. Henrietta murió en 1951. Su familia no supo que sus células estaban siendo usadas sino hasta 1975, 24 años después. Nunca dieron consentimiento, nunca recibieron un centavo de compensación. Mientras tanto, empresas farmacéuticas ganaron millones, eventualmente miles de millones, vendiendo esas células. Y estos tres casos tienen algo en común. Pasaron después de Nuremberg, después del código que supuestamente iba a prevenir esto. Y en los tres, cuando se hicieron públicos, la defensa fue exactamente la misma. Pero avanzamos la ciencia, salvamos vidas. En 1964, la comunidad médica internacional finalmente tuvo que admitir que el código de Nuremberg claramente no estaba funcionando. Se reunieron en Helsinki y escribieron algo más específico, la Declaración de Helsinki. Esta tuvo más impacto. ¿Por qué? Primero, venían de los propios médicos, no de un tribunal. Era autorregulación, una administración implícita de sí, tal vez nos pasamos de la raya. Segundo, tenían mecanismos reales de aplicación. Las asociaciones médicas podrían adoptarlas y sancionarte si las incumplías. Tercero, se actualizaban regularmente, no era un documento muerto de 1947 como otros. La declaración añadió cosas importantes, comités de ética independientes que revisaran estudios antes de empezar, protección especial para poblaciones vulnerables, y el principio clave, el bienestar del sujeto debe prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. O sea, no importa qué tan útil sea tu experimento, si pone en riesgo innecesario al sujeto, no se hace. Punto. Pero ni siquiera eso fue suficiente, porque en 1972 se destapó Tuskegee. Ya sabes de qué hablo, si viste el video anterior. 40 años estudiando sífilis en hombres afroamericanos sin tratarlos, inclusive después de que existiera la cura. Eso fue la gota que derramó el vaso. En 1979, directamente como respuesta a Tuskegee, Estados Unidos publicó el informe Belmont. 3 principios éticos fundamentales. Estos consistían en respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Estos eventualmente evolucionaron en 4 principios éticos que hoy se enseñan en todas las facultades de medicina. El primero es la autonomía, el paciente decide por sí mismo. El segundo fue la beneficencia, de hacer el bien. El tercero, la no maleficencia, de no hacer daño. Y el cuarto, la justicia, ser equitativo. Todo muy ordenado, todo muy claro, todo muy... Ahora sí lo arreglamos. El problema, y aquí viene lo interesante, y es que estos 4 principios están constantemente en guerra entre sí. Déjame darte un ejemplo que pasa todo el tiempo. Paciente terminal, cáncer agresivo, semanas de vida, hay un tratamiento experimental disponible. Poca evidencia, alto riesgo, pero es su única esperanza. El paciente quiere intentarlo, firmaría lo que sea. El comité de ética dice que no. La no maleficencia dice, ese tratamiento probablemente va a causarle más sufrimiento en sus últimos días. La beneficencia dice, no exponerlo a algo que probablemente lo daña aún más. La autonomía dice, es su vida, ¿quiénes somos nosotros para negarle esa opción? Y la justicia pregunta, ¿y si ese tratamiento cuesta millones y solo él puede pagarlo? ¿Quién tiene la razón? Para estos casos no hay una respuesta universal, depende del comité, del país e inclusive de la ética. Si aún no lo entiendes del todo, ¿qué te parece este ejemplo? Testigo de Jehová, accidente grave, hemorragia, necesita transfusión urgente o muere, está consciente y rechaza la sangre por sus creencias. Autonomía versus beneficencia. En algunos países se respeta su decisión, en otros lo transfunden de todas formas. Mismos principios, decisiones opuestas. O este que es más actual, ensayo clínico en un país africano, probando un medicamento contra la malaria. El estándar de atención en el país donde se fabrica el medicamento incluye múltiples fármacos y monitoreo intensivo, pero el estándar de atención local en el país africano es mucho más básico. ¿Qué usas para tu grupo control? Si usas el estándar local, estás dando un tratamiento inferior solo porque es lo que hay. Eso incumple la justicia. Si usas el estándar del país desarrollado, después del estudio esas personas volverán al estándar local de todas formas.
¿No te parece eso cruel? Y aquí viene más de lo mismo, mismos principios, ninguna respuesta clara, más preguntas que respuestas, y nadie nos da la solución. Y entonces recapitulemos, 1947, Código de Nuremberg, nunca más. Años 50-70, Willowbrook, radiación, Henrietta, Tuskegee, otra vez. 1964, Declaración de Helsinki, en serio nunca más. 1979, Informe Belmont, ahora sí va en serio. Hoy 4 principios bioéticos, comités de ética, regulaciones internacionales. ¿Estamos protegidos ahora? Mira, es fácil mirar hacia atrás y condenar. Es fácil decir nunca más, cuando ya pasó. Pero aquí está lo que nadie quiere admitir. Ya estamos haciendo sus cálculos. Ahora mismo, todos los días. Solo que no lo estamos llamando experimentos sin consentimiento. Lo llamaron políticas de salud pública, asignaciones de recursos, análisis costo-efectividad. Cada vez que un sistema de salud decide qué tratamientos cubre basándose en cuánto cuesta versus cuántos años de vida salvan. En pocas palabras, están calculando cuántos años vale tu vida. Cada vez que en una pandemia se decide quién tiene prioridad para un ventilador basándose en probabilidad de supervivencia, están decidiendo quién merece vivir más. Tal vez sea una experiencia esto de aquí. ¿Será que los códigos nos protegen? Sí, definitivamente. Comparando en 1940, absolutamente. ¿Son suficientes? Bueno, depende de quién le preguntes. Porque mientras escribimos esos códigos, mientras nos felicitábamos por ser tan éticos y civilizados, algo más estaba pasando. Algo que nadie puso en los códigos porque ni siquiera lo vieron como un problema ético. Resulta que hubo gente, filósofos, pensadores, algunos médicos que miraron todo esto y dijeron: están haciendo las preguntas equivocadas. No se trata de dignidad individual, no se trata de autonomía personal, se trata de números, de cálculo, de matemáticas, de maximizar el bien para el mayor número sin importar el costo individual. Esa filosofía tiene un nombre y se llama utilitarismo. Y si lo llevas hasta las últimas consecuencias lógicas, justifica exactamente las cosas que los códigos intentaban prevenir. Willowbrook bajo esa lógica fue correcto. Infectar a niños generó conocimiento que salvó millones de vidas después. Las matemáticas cuadran. Henrietta Lacks fue correcta. Sus células han salvado más vidas de las que jamás podríamos contar. Las matemáticas cuadran. Y eso es lo que realmente da miedo. No que la lógica esté equivocada, sino que tiene sentido. Y si tiene sentido, ¿qué dice eso de nosotros?